Hola a todos, bienvenidos a Clásicos en la Carretera, otra semana más. Bueno, ya tocaba hablar de un coche, ¿no? Pues sí, tocaba hablar de un coche y tenía ganas de hablar de este coche. Hoy vamos a hablar del Opel Kadett 1600 GLS de 4 puertas, o el Kadett Sedan. Y aquí le tenemos. Este es, bueno, el rasgo más identificativo de esta carrocería, de esta serie de Opel Kadett de la generación E. ¿En qué se diferencia respecto a otros Kadett? Pues como podéis ver, es que es un sedán, es que tiene un tercer volumen, es que tiene un maletero independiente atrás, es como se suele decir vulgarmente y entre comillas, el Kadett largo, ¿no? Bueno, fue el Kadett, no vamos a hablar de la historia del Kadett, porque si no es que estaríamos medio vídeo, desde prácticamente final de los años 30 hasta que dejó de producirse esta generación del Kadett en 1991, que fue sustituida por el Astra F, podría haberse llamado Kadett perfectamente. Astra se llamó también en esta generación en su versión su versión británica Vauxhall, pero bueno, la historia del Kadett E tampoco finalizó con el fin de de la producción del Opel Kadett o del Vauxhall Astra E. Bueno, no sé si era E, pero bueno. Continuó en bastantes países, puesto que se fabricó también, si lo recordáis, el Daewoo Nexia, que se estuvo fabricando en Corea del Sur desde ya también mediados de los 80, y bueno, con varios nombres. Nexia lo conocimos aquí, también se conocía como Cielo, como Racer, como Le Mans. Incluso cuando se dejó de producir el Daewoo, o sea, la versión en Corea del Sur, continuó, sí, continuó. Y continuó, si mal no recuerdo, hasta 2016, fabricándose en Uzbekistán, Asia Central, con el nombre Daewoo, en una planta que, bueno, tiene General Motors, actualmente se llama, creo, la marca Ravon. Ya no produce el derivado del Kadett, pero sí que estuvo produciéndose el Daewoo Nexia en esa planta pues hasta prácticamente 2016, como curiosidad sobre esta carrocería. Y aquí tenemos el porqué de uno de las claves, mejor dicho, de su éxito, al menos en nuestro mercado. Fue este impresionante, entre comillas, maletero, este buen maletero con una muy buena capacidad, y después con esta particularidad que no tenía muchos coches, que era ya el respaldo, bueno, abatible en dos partes, el respaldo del asiento trasero, con lo que hacía pues será acrecentar la capacidad de carga de este Kadett, que lo hacía un coche pues muy apetecible, muy familiar para padres de familia de aquellos años y años posteriores, porque lo vimos mucho circular estos coches pues por nuestras carreteras. Incluso, como comento, pues aún se suele ver alguno dando servicio y en bastantes buenas condiciones. GLS, esta es la versión que hoy tenemos en el canal, en este vídeo, del Kadett 4 puertas. El GLS era, digamos, la versión top, o la versión alta de la versión más alta de la carrocería 4 puertas al inicio de su fabricación y comercialización. Concretamente se presenta en 1985, en otoño, y se anuncia que su fabricación en España sería hacia 1986, cosa que se ocurrió. Esta versión o esta carrocería 4 puertas acompañó al Corsa en la cadena de montaje de Figueruelas, y bueno, pues solo fue esta versión 4 puertas. Las otras, los 5 puertas, los 3 puertas, etcétera, etcétera, venían de otras plantas. También se fabricó el 4 puertas en otras plantas también de Opel en Europa. Esto es un GLS, como podéis ver, con estos tapacubos tan peculiares, que ya os digo que esta versión duró poco. Esta versión básicamente estuvo hasta el 87, año en que hubo una serie una redefinición de gama, y desaparece en favor del GL, pero también aparecen versiones pues más deportivas, como el GT,
que ya pues incorporaba el motor 1800, inyección de 115 caballos. Este extrae 90 caballos, muchos de vosotros diréis, ¿cómo 90 caballos? Sí, 90 caballos, puesto que hasta el 87 extraía 90 caballos. Después, a partir del 87, en esa redefinición de gama, este mismo motor recibía una serie de cambios que le bajaban la potencia, pero subían, bueno, por lo menos lo hacían un poco más alegre a bajo régimen. Vamos a subir, vamos a dar una vuelta y os cuento más cosas del Kadett 1600 GLS. El andar del Opel Kadett es un andar, bueno, que transmite bastante aplomo. Quizás me transmite también que es un poco más pesado a la hora de andar que otros modelos coetáneos o de la misma categoría, pero bueno, no tengo ninguna pega en cuanto a al funcionamiento, ¿no? A cómo va el coche. Ya digo que transmite bastante aplomo. Es un coche que ahora estoy, por ejemplo, en carretera de curvas y bueno, no es que sea que te pida jugar con las curvas, pero te transmite esa seguridad de que bueno, pues no te puede hacer ningún susto, ¿no? Por lo menos a velocidades legales o adaptadas a las circunstancias de la vía. Dirección va bastante bien. Quizás como pega lo que le puedo poner es el tema de los asientos recogen bien, pero son demasiado duros. Bueno, pues son muy alemanes, ¿no? Si a lo mejor vengo de coches franceses o de coches de otro tipo, pues son asientos, suelen ser, o me transmite estos tipos de asientos del Kadett, pues que son más duros, ¿no? Eso sí, como vuelvo a repetir, recogen bastante bien. Los consumos son muy buenos para un coche de esta época y bueno, un coche a carburación, un 4 cilindros atmosférico a carburación. Y nos encontramos un salpicadero bastante sobrio. Aunque sea un producto de General Motors, no puede ocultar su origen alemán, puesto que es un proyecto, un diseño, un vehículo proyectado en Alemania, en una de sus filiales, que en su momento era Opel. Hoy día, como bien sabéis, pues ya no lo es. Así que nos encontramos líneas bastante rectas, con todo en su sitio, los aireadores donde tienen que estar, un reloj central un reloj analógico en la parte central, mejor dicho, su hueco para la radio, que en esta unidad no tiene, pero parece ser que pronto tendrá una, y bueno, pues un poquito la zona central donde están los mandos del aire o de la ventilación, pues están, y la radio, están un poquito más inclinados hacia el lado izquierdo, hacia el lado del conductor, un poquito de ergonomía. Tenemos también en estos laterales, tenemos la guantera que se puede abrir por abajo y un hueco arriba también que puede servir arriba de la guantera, de la puertecita de la guantera, un hueco que por cierto está en la parte de abajo, pues no, acolchado no, más bien con terciopelo, para dejar objetos. Luego aquí encima también más tenemos el salpicadero en esta parte superior, pues bastante, bueno, una zona pues para también dejar una serie de objetos, pero bueno, cosas muy pequeñas o que no tengan que estar bailando por dentro del coche. ¿Cómo es la calidad de acabados? Bueno, la calidad de acabados para su época es buena, podéis ver venían estos GLS con esta tapicería de cuadros, está bastante bien. Tiene sus zonas de plásticos blandos ya en su época y otras zonas pues de plásticos duros. El equipamiento era cierre centralizado, si nos vamos un poquito a algo extra que no podían tener otros coches, o por lo menos de serie, el cierre centralizado, y aquí tenemos en la parte central, si lo podéis ver, los elevalunas eléctricos delanteros, que curiosamente están ubicados en esa posición. Un poquito incómodo, podrían estar ubicados en la zona, por ejemplo, de la puerta del reposabrazos, como por ejemplo en el Ford Escort MK3, que es
modelo incluso anterior a este, pero bueno, tampoco le vamos a pedir, como se suele decir, peras al olmo. Y aquí en la parte trasera tenemos elevalunas manuales, pero como podéis ver también en ambas zonas de las puertas, delanteras y traseras, tenemos también tapizado con esta zona de plástico para poder pues abrir y cerrar su cenicero, porque sí, porque hay gente que fuma o fumaba en los coches. Hoy día esto ya prácticamente ha desaparecido. Y poco más del interior del Kadett. Sobrio, bien hecho, con todo en su sitio, y la verdad que podemos decir que es un coche pues cómodo para un uso familiar. Si hablábamos de un salpicadero sobrio, pues nos trasladamos al cuadro y también nos encontramos sobriedad. Obviamente esto no es el famoso cuadro digital de las versiones GSI, nos encontramos un cuadro analógico bastante bien completo y con todo en su sitio. En el lado izquierdo pues tenemos el cuenta kilómetros, pues bueno, con su parcial, sus kilómetros totales, que por cierto esta unidad ya dio la vuelta, son, bueno, aquí sale 6.870, pero sí dio la vuelta, no la dio dos veces, la dio una, o sea, son 106.000 kilómetros, que para un coche de 37 años pues no está nada mal. En su lado derecho tenemos el cuenta revoluciones, muy útil para ir controlando los regímenes del motor. Y después nos encontramos pues una serie de testigos como luminosos, como el de la presión de aceite, el alternador, y otros testigos por abajo, algunos ciegos, puesto que esta versión no llevaba ese tipo de opciones, pero otros pues tan básicos como el del freno de mano, pastillas de freno, etcétera, etcétera. Arriba de todo, estos dos indicadores, el indicador de temperatura y el de nivel de gasolina. Y aquí tenemos el motor que hace impulsar este Kadett 1600 GLS, pues concretamente un 4 cilindros transversal de 1596 centímetros cúbicos, y como he comentado antes, pues extraía 90 caballos, y vuelvo a repetir, a partir de 1987, con los ligeros retoques que se le hizo a esta motorización, bajó la potencia a 82 caballos, pero ganó muchísimo sobre todo en régimen de bajas, bastante más alegría. El coche iba un poquito más, pues bueno, pues más no acelerado, vamos a decir, pero sí, vamos a decir, más alegre. Pues hasta aquí llegamos en el vídeo de hoy. Hemos presentado por aquí el Opel Kadett Sedan 1600 GLS, un coche bastante agradecido, un coche cómodo para poder incluso usarlo casi que a diario y irse a algún viaje, a alguna concentración. No son coches todavía que estén muy valorados si nos referimos a esta carrocería y versiones. Fueron coches muy populares y de hecho, bueno, todavía se encuentran unidades por ahí por circulando, dando servicios sin ningún problema. Un coche agradecido, lo digo por el tema de que con un poquito de mantenimiento correctamente tienes un coche que no te va a dar ningún problema. Un coche capaz, un coche que puedes viajar, coche que, bueno, pues incluso puedes, si te gusta, meter mano con el destornillador en el motor, pues es una maravilla. Así que nada, nos despedimos aquí en Clásicos en la Carretera. Volvemos dentro de 15 días con otro vídeo, un tramo de carretera. Y nada, muchas gracias por suscribir, por ver y que por lo menos pues paséis un rato ameno con este señor de aquí que soy yo, que hace vídeos. Venga, hasta la próxima.